Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco la presencia de la señora senadora Dolores Padierna y de los señores senadores, integrantes de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera. Saludo con mucho aprecio y mucho respeto al senador Raúl Gracia, su presidente, y a los senadores que integran ambas comisiones. Voy a pedirle al senador Carlos Mendoza Davis, si no tiene inconveniente, en su calidad de secretario de la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda, que me pudiese hacer favor de ayudar a conducir esta sesión, y para tal efecto le pediría que con base en el registro de asistencia pudiese verificar la existencia de quórum. Con mucho gusto, señor presidente. Atendiendo a su instrucción, hemos verificado el quórum, certificando que existen presentes 11 senadores integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de los 15 totales, y 4 senadores de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, de 5 senadores que la integran. Por lo tanto, hay quórum en ambas comisiones para poder sesionar, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Le pediría al señor secretario senador pudiera poner a consideración de los integrantes de las comisiones el orden del día, que como ustedes saben tiene los siguientes puntos. Le pediría que los... Con mucho gusto. Por instrucciones de la presidencia, se somete a consideración de los señores senadores presentes a esta sesión el siguiente orden del día. Primer punto, registro de asistencia. Segundo punto, declaración de quórum. Tercer punto, lectura y, en su caso, aprobación de este orden del día. Cuarto punto, análisis y, en su caso, aprobar el proyecto de dictamen de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y se reforman y adicionan diversas disposiciones sobre el contrato de seguro. Como quinto punto, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se reforma la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Como sexto punto, asuntos generales. Compañeros senadores, los que estén por la afirmativa para aprobar el orden del día, favor de manifestarlo levantando la mano. Muy bien. Los que estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchísimas gracias, senador presidente. El siguiente punto del orden del día sería la lectura y aprobación sería el caso de los dos dictámenes que nos convocan. Tendría que ver con el de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y con el transitorio de la ley, que es el primero y tercero transitorios de la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. En este sentido, yo le recordaría a los señores senadores que hemos tenido reuniones de trabajo en donde hemos conocido el punto de vista con respecto a estos temas, tanto de las organizaciones que forman parte del sector, como de las autoridades hacendarias y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianza. Por cierto, aprovecho la ocasión para destacar la presencia del licenciado Manuel Aguilera, su presidente, y en este sentido se abrió un compás en tiempo para poder conocer algunas observaciones y algunos comentarios. Yo en este tema estaría simple y llanamente, de nueva cuenta, preguntándole a la señora senadora y a los señores senadores si habría algún punto a discusión antes de pasar a la votación del dictamen. Tiene el uso de la voz y agradecemos mucho la participación de la senadora Dolores Padierna. Señor presidente, la verdad me sorprende mucho las prisas, pero yo quisiera hacer más bien una observación general a la iniciativa que se pretende votar hoy mismo. En primer lugar,
en la exposición de motivos, la iniciativa afirma que el sector de seguros y fianzas ha venido creciendo dinámicamente. Sin embargo, incluso dice la exposición de motivos que aún en el año de la crisis 2008 pudo el sector crecer. Sin embargo, los datos al cierre del 2011, a reserva de actualizarlos, el sector asegurador apenas tenía primas de 1.89 del PIB. Chile, que es otro país de América Latina, tiene el 4%, pero en la mayoría de los países, las primas rebasan los 2 dígitos. Entonces yo creo que más bien estamos hablando ante la presencia de un rezago en el sector de seguros y fianzas, que por otro lado no debería de justificarse, porque las aseguradoras y las afianzadoras gozan de un régimen tributario envidiable. Las personas físicas deducen prácticamente todo. Los gastos médicos mayores son de deducción personal. Las personas morales pueden deducir todo: gastos médicos mayores, seguros de vida, seguros a negocios. Se les exenta del pago de IVA. Al sector de seguros, del sector agropecuario, al de vivienda, al de de seguros de vida, el seguros de rentas vitalicias y el seguro de pensiones, se les devuelve el IVA. Para las empresas que otorgan los seguros, se les da una formidable, diría yo, variedad de deducciones, tanto de impuestos sobre la renta como INYETU, de tal manera que la constitución de reservas, los pagos de dividendos, los intereses pagados, prácticamente están exentos. O dicho más rápidamente, una empresa de seguros y fianzas, cuando paga pólizas de seguros a sus asegurados, prácticamente deduce todo. Las deducciones, además, que son, insisto, muy altas, deberían de ser una incentivo para que no hubiera este rezago en el sector financiero. El rezago en los seguros obedece fundamentalmente a 2 factores: a la poca oferta, no mucha gente contrata seguros o fianzas. La inmensa mayoría, el 70 millones de mexicanas tienen 2.5 veces el salario mínimo, pues toda esa está fuera del mercado, y con la reforma laboral menos aún. Y el otro es la concentración del mercado. Solo 6 aseguradoras de 36 detentan el mercado del seguro de vida individual. Es decir, este mercado es oligopólico y la mayoría es de capital extranjero, que se llevan las ganancias a sus matrices, ganancias que se generan en México y que deberían de servir para el desarrollo de nuestro país. Pero en una auditoría que practicó la Auditoría Superior de la Federación, aparecen por lo menos 8 observaciones que yo quisiera hacer, que de haber tenido tiempo, les presentaría la redacción para fortalecer a los a los asegurados. Me parece que el tono general de esta iniciativa que se presenta está muy favorable a las aseguradoras y a las afianzadoras, y prácticamente no le interesa a esta iniciativa el público, los asegurados, los beneficiarios. Yo quiero ponerme en los zapatos de ellos, y dice esta auditoría que la mitad de las solicitudes para firmar un contrato de seguros no contiene la declaración de la aseguradora sobre los riesgos de contratación. Por lo tanto, el asegurado no va a recibir su seguro en más de la mitad de los contratos. El 20% de las pólizas no desglosa los valores garantizados, o sea que la aseguradora puede pagar menos, no tiene ninguna garantía de que se pague, el 20% de los asegurados, de que se le pague lo que firme. El 31% de las pólizas no contienen el procedimiento para informar sobre la ocurrencia de un siniestro. Entonces, si se equivocan, ya no les pagaron, y dejan en la desprotección total a los asegurados. Esta iniciativa
no considera elementos para estimular la intermediación, para actualizar el régimen de solvencia, de estabilidad y seguridad de toda la industria, omite regular fraudes o riesgos con operaciones de precios seguros ante movimientos, por ejemplo, de tasas de interés, de coberturas o de el movimiento en los tipos de cambio, que en nuestra economía, aunque le digan estable, hay muchos movimientos del tipo de cambio. Todo se lo dejan a Banxico, al Banco de México, porque supuestamente es su función, pero hace poco tuvimos la experiencia de Comercial Mexicana en la crisis del 2008 justamente, y Banxico dijo que no podía hacerse cargo de las pérdidas. Entonces, las aseguradoras no, el Banco de México no, entonces, ¿quién sí ante estas cosas? La iniciativa omite también incorporar una verdadera supervisión consolidada. La iniciativa establece un Consejo de Estabilidad que no contempla una regulación integral que vigile todas las operaciones de las aseguradoras. Así como tenemos la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para supervisar todos los bancos con una reglamentación muy estricta, no entiendo por qué aquí estamos tan flexibles con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. También la iniciativa establece la responsabilidad del Consejo de Administración de que haya suficientes recursos y haya, bueno, lo que digo es que son muy pocas responsabilidades para el Consejo de Administración. Yo le pondría más, si tuviera más tiempo, les redactaría el artículo para que los ciudadanos pudieran tener tranquilidad, seguridad y sobre todo que si quiebra una institución, todo lo que vivimos en el rescate bancario, que también fue de las aseguradoras, no volviera a ocurrir. En todas estas leyes de carácter financiero deberíamos estar haciendo ese tipo de prevenciones. También la iniciativa contempla la transparencia en la información, cosa que es muy buena, la divulgación, sin que ello implique abandonar la supervisión financiera. Esto es absolutamente correcto, siempre que no, pero en los datos sustantivos no se da suficiente información. Yo diría que las instituciones financieras son opacas en su información, informan poco, muy general, son muy genéricas. Una ley como esta debería de decir qué es lo que se hace transparente, qué es lo que se hace público, regularlo. También la iniciativa plantea que las instituciones tengan modelos propios para determinar la suficiencia de capital, los modelos de riesgos aprobados por un supervisor. Y los riesgos que establece ahí pues son todos los de crédito, de liquidez, financieros, operativos, legales, de todos. En algún lado debe de caber la obligación de que este modelo que se está creando en esta iniciativa pues sea de calidad, que las aseguradoras, las afianzadoras tienen como riesgos muy recurrentes el crédito, la liquidez y el funcionamiento de todo el sector financiero, donde podemos aquí proteger a los asegurados, a las personas que firman pólizas, para que ante todo este modelo pues tenga una supervisión a cabalidad. La iniciativa también propone que las instituciones deben realizar pruebas de solvencia certificadas por un actuario, procedimiento que sería la base para sustituir el capital mínimo de garantía por el capital de solvencia y cobertura de seguros y fianzas. Bueno, hay que procurar que haya siempre un colchón de recursos de protección ante posibles pérdidas que tengan las aseguradoras, las afianzadoras. Híjole, ya la política de inversión está determinada por el Consejo de Administración bajo 3 criterios que se ponen ahí, todo lo cual es correcto, pero me parece a mí insuficiente. Insisto que la ley es correcta, pero se queda corta en los alcances que podría tener un instrumento legal como este. Por ejemplo, los riesgos ocultos, muy en particular los movimientos en tasas de interés, en tipos de cambio y en derivados. La calificación emitida por una agencia, depende de cuál agencia. También se prevé una auditoría externa, independiente, continua, que dictamine los estados financieros.
Bueno, yo diría los despachos de auditoría externos que dominan en el mercado también son oligopólicos. Es más, se los cito, son 4 nada más, no me tardo. El Pricewaterhouse, el de Deloitte, el Ernst & Young y el KPMG. Entonces estamos en un mundo cerrado donde los oligopolios supervisan a los oligopolios y todo queda en familia, en casa. Yo diría que se atenga a una auditoría que la Auditoría Superior de la Federación tenga que formar parte de las auditorías. En fin, hay otros 4 puntos que anoté, pero yo diría que en términos generales la ley es correcta, insuficiente, se queda corta, está más orientada a satisfacer los intereses de las aseguradoras, las afianzadoras, como instituciones financieras, y no tanto, no se ocupan en ningún artículo modificado de ver el tema de los usuarios, de los que compramos fianzas o seguros. ¿Es cuanto? Agradecemos la participación de la senadora Dolores Padierna. ¿Me deja reforzar? Tiene el uso de la voz el senador Armando Ríos Peter. Gracias, presidente. Solamente para reforzar lo dicho por mi compañera Dolores Padierna, sin duda alguna, esta ley que estamos por aprobar y en la lógica en la que se ha convocado a la comisión, hubiera sido tal vez más pertinente tener más espacio para la discusión. Volvemos a enfatizar lo que hemos dicho, nos gustaría siempre que el enfoque, especialmente fortalecer a uno de los sectores del sistema financiero, pues que terminemos con la capacidad institucional de identificar cómo le vamos a ayudar al usuario, cómo vamos a garantizar que la legislación proteja de manera puntual al usuario. Y me parece, reforzando lo que dice mi compañera Dolores Padierna, que si bien en esta legislación se busca fortalecer en cierto sentido el sistema como tal, nos queda muy pendiente algunas cuestiones que hay que reforzar y que comentamos en las reuniones previas, especialmente con la presencia del gobierno, digamos, en la parte hacendaria, con Manuel Aguilera al frente. ¿Cómo vamos a garantizar que la parte de quiebras esté fortalecida? Yo creo que ese es uno de los grandes pendientes que tiene esta legislación, entendiendo que los procesos de regulación que estamos planteando, pues todavía pueden encontrar reforzamiento, no solamente en este marco legal, sino en todo el sistema en general. Los problemas que hemos venido presentando en la economía internacional del 2008 a la fecha tienen que ver con un exceso de credibilidad en la gobernanza interna que puede tener el sistema, y muchas veces terminamos teniendo fallas en la parte de la legislación de quiebras, o cómo garantizar que alguien, cuando ocurra un quebranto, tenga toda la claridad de cuáles serán los pasos a seguir y quiénes serán los responsables, o cómo serán, digamos, los pasos a seguir en términos de quién paga acreedores, quién resarce, digamos, los daños que se pueden hacer a los beneficiarios. De tal forma que, dejando eso planteado, nos parece que tendrá que ser parte del trabajo de esta comisión, no solamente darle seguimiento a esta legislación, sino especialmente profundizar, seguramente en el próximo periodo ordinario de sesiones, en una gran parte de legislación adicional que tendría que ir en complemento de lo que estamos discutiendo el día de hoy. Agradecemos también la participación del senador Armando Ríos Peter. La Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público registra los comentarios vertidos tanto por la senadora como por el senador, los considera particularmente pertinente y seguramente implicará encuentros y reuniones para tratar de salvaguardar y para tratar además de hacer más eficiente este sistema con los usuarios y con los beneficiarios. La materia de la iniciativa que estudiamos a lo largo de 3 reuniones de trabajo tenía principalmente el de actualizar el régimen de regulación prudencial. Ahí se centró la discusión. Hoy ese será el tema que nos ocupa, pero evidentemente registramos la inquietud, retomamos su pertinencia y será parte a desahogar de futuros encuentros de esta comisión en materia y en trabajo. Yo no sé si haya algún otro comentario al respecto de los señores senadores presentes. De lo contrario, le pediría al senador secretario pudiera poner a consideración de las comisiones, de los senadores integrantes de las comisiones unidas, el dictamen
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre el contrato de seguros. Con mucho gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, someto, compañeros senadores, a su consideración la aprobación del dictamen que ha sido señalado. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo alzando la mano. Los que estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Aprobado, señor presidente. Perdón, disculpe. Con abstención de la senadora, aprobado, señor presidente. Queda aprobado este proyecto de decreto para los efectos legislativos a los que pueda ser objetos. El siguiente punto del orden del día es también el de analizar y en su caso aprobar el proyecto de dictamen de la iniciativa de decreto que reforma la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y se reforman los artículos 1 y 3 de los artículos transitorios del artículo 1 del decreto por el que se expide la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito. Como sabemos, este es simple y llanamente una reforma que amplía el periodo de registro ante las autoridades correspondientes de todas estas sociedades que tienen un fuerte componente y una gran presencia en el sistema de ahorro popular, con el objeto de que el 31 de diciembre, que era la fecha límite, no queden quienes no se hayan registrado en estado de ilegalidad y no pierdan la posibilidad de poder cumplir con los requisitos y ser observados y auditados por la autoridad correspondiente. La propuesta de las autoridades era originalmente el de llevar el plazo a 24 meses más. La Junta Directiva de la Comisión determinó que se pudiese reducir en un primer tiempo a 18 meses y posteriormente a 15 meses. Ese es el tema de la materia, no modifica el contenido de la ley, simplemente los transitorios para que quienes al día de hoy todavía no hayan sido registrados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valor Bancaria puedan tener este lapso más y poder estar siguiendo, vigilando y supervisando sus actividades de ahorro popular. No sé si al respecto haya algún otro comentario. ¿Tú? Sí, presidente. Tiene el uso de la voz el senador Armando Ríos Peter. Gracias, presidente. Bueno, sin duda alguna el tema de las cajas de ahorro, por los perfiles de los senadores que están aquí, identifico que lo han escuchado de viva voz de beneficiarios en muchos lugares del país en los que se han visto defraudados por verdaderos charlatanes que se han aprovechado de este tema. Lo comento porque en el caso de Guerrero, por poner un ejemplo dramático, en la montaña de Guerrero, que es una de las zonas más pobres del país, una de las zonas que siempre han estado identificados con la pobreza similar o parecida a la que presentan los países más pobres de África, este tipo de cajas de ahorro pues han solicitado recursos, 1,000, 2,000, 3,000 pesos de ahorros y han hecho defraudaciones que ascienden a varios cientos de miles de pesos. Estamos hablando del patrimonio de muchas familias, repito, de las más pobres. Y es precisamente por esa la razón que nos parece pertinente que para evitar que con fecha 31 de diciembre vaya a ser una excusa o un motivo para ausentarse, digamos, de lo que es el marco legal que tenemos que garantizarle a estos actores, pues podamos tener un tiempo suficiente. Por eso hemos planteado, presidente, que pueda ser no un lapso de 1 año y medio. Nos parece que hay que acelerar por lo menos, digamos, la injerencia que pueda tener la ley y que Hacienda no se vaya a quedar dormida en sus laureles como desafortunadamente pasó. Como desafortunadamente ocurre, tan es así que el 31 de diciembre no tenemos una verificación plena que tiene que ser, y lo quiero insistir con esa intención a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, una de las supervisiones que pudiéramos hacer en esta comisión o un trabajo de la mano con el área financiera, presidente, porque repito, se están cometiendo muchos fraudes que están lastimando a mucha gente y bueno, pues estos vivales ya encontraron los circuitos para, en ausencia de la presencia legal, estar debiendo la cara a las familias de este país.
Muchas gracias por los comentarios muy oportunos del senador Armando Ríos Peter, y tiene el uso de la voz sobre el mismo tema el senador Carlos Mendoza Davis. Gracias, señor presidente. En congruencia con lo que dijo nuestro colega Armando Ríos Peter, creo que es, por supuesto, sin lugar a dudas, debemos de conceder esta prórroga. Sería verdaderamente lamentable sacar del negocio y del mercado a las sociedades, a las cajas populares, y por supuesto con esto pudiéramos generar un caos importante dentro de los ahorradores que ahí se encuentran. Sin embargo, de la mano creo que valdría la pena pedirle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o a quienes integran el Comité de Supervisión Auxiliar que vayan informando de manera periódica a esta soberanía, a la Comisión de Hacienda del Senado, pues cómo va el avance en los registros, para que este plazo que se está otorgando pues sea ahora sí definitorio y perentorio, y que podamos lograr el registro, si no de todas, pues de las mayorías de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en el futuro. Muchas gracias, presidente. Agradecemos la participación del senador Mendoza Davis y le concedemos el uso de la voz al senador Gerardo Sánchez. Muchas gracias, compañeras y compañeros. En favor del dictamen también, porque nos parece que lejos de perjudicar a las cajas de ahorro, tenemos que buscar cómo apoyarlas. Han sido una alternativa de crédito en nuestro país. Ante la falta de respuesta de la banca comercial, realmente las cajas de ahorro han sido una solución a los pequeños ahorradores, a los pequeños productores, aquellos que no tienen acceso a la banca comercial. Y por supuesto que también tenemos que buscar alternativas que nos permitan en paralelo fortalecer a las cajas de ahorro, y desde luego también coincido en el sentido de darle seguimiento para que no lleguen las fechas fatales y que no se cumpla con los requisitos que se establecen. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo en el texto del dictamen. Muchas gracias, senador, por sus participaciones. No habiendo más comentarios al respecto, le pediría al senador Carlos Mendoza pudiera poner a consideración de la señora senadora y de los señores senadores este proyecto de dictamen. Con mucho gusto. Por instrucciones de la Presidencia, se somete a consideración de la señora senadora y compañeros senadores la aprobación del dictamen en cuestión. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo de la manera cotidiana. Los que estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Queda aprobado. Gracias, senador secretario. Queda aprobado el proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y se reforman los artículos 1 y 3 de los artículos transitorios del artículo 1. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. Quisiera saber si en este punto del orden del día hubiera interés de algún senador por hacer uso de la voz. No habiendo senadores, yo estaría poniendo a consideración de la senadora y de los señores senadores, principalmente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la necesidad de declarar en sesión permanente los trabajos de esta comisión hasta cuando se pudiesen desahogar los temas vinculados en materia fiscal contenientes en el paquete económico que, como ustedes saben, en días pasados, el viernes pasado, presentó el Gobierno de la República. En materia de ley de ingresos, el Senado de la República es colegisladora, y en este sentido estaremos atentos a conocer las minutas que nos envíe la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados. Al respecto, tiene uso de la voz el senador Armando Ríos Peter. Sí, senador, solamente para hacer una consideración, reforzando la preocupación que nos generó la primera votación. Estaremos por señalar esta sesión de manera permanente, pero sí rogar que el trabajo, la comunicación, la información, pues la podamos ir desahogando. Entendemos la dinámica que se está viviendo alrededor del tema del paquete fiscal, pero sí dejar asentado en actas la preocupación que tiene el grupo parlamentario del PRD de que no vayamos a estar convocados de bote pronto a una definición de un dictamen sin
haber posibilitado que esta lógica que nos parece pertinente de mantener la sesión abierta nos permita ir aireando la información con todos los miembros, no solamente de la Comisión de Hacienda, sino eventualmente con los propios asuntos legislativos. Muy oportuna el comentario, como siempre, el senador Armando Ríos Peter. Declararemos en sesión permanente los trabajos, pero recogemos la inquietud y además me parece da marco al ofrecimiento de la Junta Directiva porque no se ponga a consideración del Pleno de esta comisión nada que no se haya previamente platicado, articulado y consensuado. Pues estamos en términos de la próxima convocatoria, la sesión está abierta. Muchas gracias. De manera particular agradecemos la presencia del señor senador Raúl Gracia Guzmán, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, y de los senadores que forman parte de su Junta Directiva.